cursos del arte de cuidar que se iniciaron en el año 2002 empezaron pensando en una gran necesidad. Una necesidad de muchas familias que por motivos laborales tenían que dejar a sus seres queridos, pacientes o adultos mayores, y no tenían quien los cuide. Todos fuimos cuidados y todos cuidamos a alguien. Pero este arte de cuidar tiene un montón de herramientas que son las que nosotros les damos en el curso. Lo primordial que te enseñan es cómo manejarte con la persona, con el enfermo. Digamos, llegás a la casa, vas a conocer a lo que sería el paciente y a la familia, porque es un núcleo de todo, digamos. Y lo que nosotros pasamos a hacer como asistente también es el sistema en red, que se llama. Damos la comunicación entre el paciente, la familia y con el médico. El curso dura 3 meses con un mes de práctica. A nuestros alumnos les damos clases de socorrismo, RCP, bioseguridad, aspectos legales, aspectos psicológicos, microemprendimiento. Implica, por un lado, una capacitación laboral, pero por el otro lado también una capacitación humana, ¿no? Esto de estar en contacto con el otro que sufre, esto de tener una suerte de compasión, es decir, de sentir lo que el otro está sintiendo, pero al mismo tiempo poder darle una respuesta, no ponerse a llorar con el otro. Nosotros tenemos que tener un lado neutral. Lo que nosotros nos enseña es ser neutro, poder trabajar con el paciente tranquilo y por ahí a veces ayudar a parte de la familia a llegar a comprender lo que es el estado de salud en el que está teniendo en este momento el paciente, o el padre, o el tío, el abuelo, o quien sea en ese momento. Es más que el amor al prójimo, yo creo que es el amor por lo que se hace. Nosotros le decimos que muchas veces pueden tener un paciente enfrente que es difícil, con el que no se llevan muy bien, pero si aman lo que hacen, seguramente esa tarea la van a desarrollar muy bien. Y esto puede ser una situación bastante cotidiana, el hecho de poder perder la paciencia rápidamente, el ser intolerante o el no aguantar más el desprecio o el maltrato o el destrato de aquella persona que posiblemente de manera involuntaria, solamente por lo que lo aqueja o por el sufrimiento por lo que lo pasa, lo pone en una circunstancia poco agradable para la convivencia o para el trato igual a igual con la otra persona. Y por eso yo al principio mencionaba esto, que en general nosotros tenemos, o como que nos vamos a los dos extremos, o valorizamos tremendamente al cuidador o lo desvalorizamos por completo, como si en el medio no hubiera nada, o como si en el medio no existiera altos y bajos propios de una relación y de una convivencia, que también forman parte del cuidado. Está con nosotros la licenciada Gabriela Felipa, que es licenciada en enfermería y que de esto obviamente sabe y tiene experiencia por la exposición de todos los días con los enfermos. Y digo yo porque por ahí no se está enfermo, pero por ahí se necesita de todas maneras de otro para llevar adelante una cantidad de cosas. Sí, sin duda. El cuidado ha existido desde que existe la humanidad, Total. Esto es histórico. El cuidado obviamente está relacionado directamente con la conceptualización que ha ido evolucionando sobre la salud, la enfermedad, los cambios epidemiológicos, demográficos, concretamente en nuestro país han cambiado, y con eso ha cambiado también el sentido del cuidado, ¿no? Sí. De un cuidado que prioritariamente era relacionado con la maternidad, el maternaje, el cuidado de la especie, hasta ser un cuidado más profesionalizado. Sí. Que es lo que, bueno, que se ha adaptado también a la vida moderna, ¿no? Como decía al principio de la nota, posiblemente hoy no tengamos el tiempo, no contamos con el tiempo suficiente para llevar adelante los cuidados que habitualmente antes se hacían. Entonces requerimos de otras personas para ese cuidado. Sin duda, las situaciones de salud y de enfermedad, como esto es dinámico, es un continuo, han ido evolucionando y se han ido complejizando. Y se han necesitado generar nuevas especialidades dentro del cuidado, porque históricamente las enfermeras nos arrogamos la especialidad del cuidado. Así como el médico diagnostica, prescribe y cura, los enfermeros sentimos que es nuestra especialidad el cuidado. Y hemos entrado allí, nuestro estudio y nuestro paradigma está atravesado por el cuidado. Ahora han surgido frente a la necesidad
otros sujetos de cuidado, otras personas. En este caso escuchábamos la nota de personas que son cuidadores domiciliarios, claro. Están los asistentes gerontológicos y dentro de la misma enfermería tenemos distintos niveles de formación, los auxiliares que cumplen un rol, los enfermeros técnicos y los enfermeros universitarios. Claro. De todas maneras, la complejidad actual de la situación de salud amerita una formación universitaria, totalmente, digamos, que dé respuesta a estos problemas tan complejos, ¿no? Claro, porque la demanda es tanta que muchas veces vemos que efectivamente son los propios enfermeros los que terminan resolviendo situaciones de emergencia, obviamente con la asistencia del médico, pero el enfermero tiene que estar en conocimiento profundamente de aquello de lo que le pasa al paciente. Los enfermeros estamos las 24 horas y los 365 días del año al lado de la persona, enferma o sana, porque el enfermero también tiene una función primordial en todo lo que tiene que ver con el fomento del autocuidado, con la promoción de salud y con la prevención. Los paradigmas han cambiado en cuanto al rol del enfermero, que su función central era la asistencia a la enfermedad. Claro, era cambiar el suero, venía, te limpiaba la herida, digamos, no. Una hoy por hoy es un acompañamiento. Técnica. Hoy por hoy, y hay teóricas de enfermería que han estudiado el cuidado y la función del enfermero, y una de ellas habla de que el enfermero es el sustituto, es la ayuda cuando la persona no tiene el conocimiento, ni la voluntad, ni la capacidad para resolver su situación de salud. Claro. No solamente cuidamos al otro, sino con el otro. Es muy importante la intervención de la persona, por eso ustedes hablaban la importancia de dejarse cuidar. Sí, y digo, y la importancia que tiene un buen cuidado, porque entiendo que la evolución de esa persona para su mejoría o para curar su enfermedad o su proceso de recuperación es muchísimo más rápido y mejor si efectivamente se permite cuidar y está bien cuidado a su vez, ¿no? Sin duda. Y cuando se produce esa empatía entre aquel que nos cuida y aquel que se permite cuidar. Sin duda, comparto plenamente lo que decís. Creo que es un trabajo de a dos y a veces de más de dos, porque la familia es importante, el entorno es importante, no solamente el sujeto de cuidado. Por eso los enfermeros tenemos como una visión holística de la persona o sujeto de cuidado, entendiendo que es una persona atravesada por una situación social, histórica, laboral. Ni hablar. Y que eso tiene todo un peso sin duda en su proceso, tanto de enfermar como de recuperarse, ¿no? ¿Cómo hacer para, por ejemplo, en unas situaciones límites que entiendo que se presentan, porque cuando uno se siente mal, cuando uno está dolorido, cuando uno está frustrado o angustiado frente a un diagnóstico o una realidad que se presenta en la vida, hay como una tendencia hacia el maltrato hacia el otro y en general la primera persona que se presenta es justamente el cuidador. Es aquella persona que irrumpe en la habitación o aquella persona que nos acompaña desde la mañana hasta la noche y entonces es la receptora de toda esa mala energía que se produce. ¿Cómo hacer para canalizar esa mala energía y devolverla en buena? Bueno, esto es un proceso, primero tiene que ver con la formación, sin duda. La formación y la adquisición de herramientas. Después con cualidades que debe tener un cuidador. La escucha activa, la empatía, ustedes hablaban de la empatía. Ponerse en el lugar del otro, eso es muy importante. Y entender que en ese momento al que le están sucediendo cosas es al otro, descentrarse y entender que el otro es el importante. Y escuchar y tener paciencia y encontrar el momento justo para hacer una devolución o un acompañamiento, ¿no? Pero fundamentalmente esto, la escucha activa, la empatía y el descentrarse de uno. Después habrá otro espacio, a veces lo hay y a veces no, para poder ver qué pasa con los que cuidamos, quién nos cuida a nosotros, ¿no? Sí, y en general en alguna otra oportunidad hemos hablado de esto y creo que definitivamente no solamente se traslada esto a aquellos cuidadores profesionales como pueden ser los enfermeros, sino también a aquellos miembros de la familia que se vuelven cuidadores y que por determinadas circunstancias no pueden más. Y el no poder más también es válido y nos cuesta tanto comprenderlo. Esto que decía yo al principio, ¿no? La posibilidad de rotar el cuidado, de que otra persona se haga cargo de ese cuidado para después por ahí sí volver a tomar ese lugar. Sí,
En enfermería, de hecho, tenemos la posibilidad, a los médicos les pasará, a otros especialistas dentro del equipo de salud, que tienen la posibilidad de conversar con un colega y decirle, bueno, realmente esta situación no la puedo sostener más, me hago cargo de otros pacientes, toma mi paciente, claro. o esta persona que estoy cuidando. A veces en la familia es más dificultoso, porque a veces pero no hay por ahí otro es más quien. traumático, por eso es la importancia de encontrar a alguien que cuide y que pueda cubrirnos y por ende cuidarnos a nosotros. Sin duda. Hay en Argentina una situación bastante importante de déficit de recurso humano en salud, concretamente en enfermería. Pero antes eran las mejores enfermeras del mundo, eran las argentinas, y así se conocía, ¿no? Digo, y definitivamente se ha como desvalorizado a lo largo de los años, lamentablemente, como la función del enfermero, y recién hace poco tiempo se ha vuelto a priorizar y a poner en el lugar que corresponde la importancia que tiene contar con un equipo de buenos enfermeros para justamente preservar la salud. Sí, sin duda. Hemos pasado históricamente muchos procesos, muchos momentos. Enfermería en muchos países europeos, en países americanos, América del Norte sobre todo, es un rol muy valorado. Sí. Concretamente en Argentina nuestro proceso fue diferente, estamos un poquito más lentos en esta evolución, aunque estamos logrando un progreso muy grande, sobre todo en la formación de nuevos enfermeros, pero la verdad es que nos sucede que las personas toman conciencia de la profesión cuando viven una situación de crisis de salud, ¿no? Es en ese momento donde toman realmente conciencia del rol del enfermero, para bien o para mal, como vos dijiste, a veces para valorar el rol y a veces porque no se han sentido bien cuidados. Y es ahí los que estamos en este momento con la responsabilidad de la formación de nuevos enfermeros, donde tenemos que tener realmente una mirada muy crítica, hacer una autoevaluación de lo hecho hasta ahora y proyectar mejoras en la formación de este profesional, ¿no? Tan necesario. Claro. Hablando justamente de la formación, ¿se tiene que tener una característica especial o cualquier persona formada puede ser enfermero? Digo, ¿tiene que ver con una cuestión de personalidad? ¿Tiene que ver con una cuestión vocacional? La vocación está siempre. Antes se ligaba muchísimo y por eso lo hemos padecido también. Claro, por eso lo menciono, porque viste que uno piensa, digo, bueno, si vos no tenés la vocación, no podés ser enfermero. A ver, ¿esto es así realmente? Porque no todos tenemos una vocación tan clara sobre aquello que queremos hacer. Y por ahí la vamos descubriendo con el estudio o con el propio trabajo. En muchísimos casos sucede que hay estudiantes que ingresan a estudiar esta carrera sin tener mucha noción en verdad de la profundidad y el sentido de la profesión enfermero, porque es una profesión, porque cobramos un salario, porque tenemos códigos de ética y porque nos formamos en universidades y porque tienen escuelas. Una responsabilidad muy grande. Tenemos una responsabilidad social enorme. Pero muchas veces se ingresa a estudiar la carrera de enfermería sin tener mucha noción de lo que es la actividad de enfermería. Entonces, en algunos casos, el estudiante la va descubriendo, se va apasionando, va abrazando la profesión en el transcurso de su formación. Y también sucede que en muchos casos es todo lo contrario. Se encuentra que frente a la vulnerabilidad del otro, al dolor del otro, a la situación de alteración de salud de la vida de las personas, no puede. Y lo mejor que puede suceder entonces es que no siga la carrera. Porque claro, porque acá también, acá es determinante esta decisión sobre qué querer hacer, porque eso va a repercutir seguramente en el manejo y en su trabajo a diario con el paciente. Sin duda la vocación tiene que estar. Claro, porque una cosa es saber qué es lo que debo hacer teóricamente y en la práctica, pero si eso no está acompañado de esta atención sobre el otro, que es un individuo que está sufriendo, que la está pasando mal y que seguramente por ahí nos devuelve en algunos casos algo positivo y en otros tantos algo muy negativo, y poder absorberlo es muy complicado. Sí, por eso es muy importante la vocación. Solo que los enfermeros históricamente, como quedamos tanto pegados al concepto de lo vocacional,
y fuimos reconocidos poco como profesionales. Sí, como aquel que era enfermero era solamente la que era muy amorosa o muy amoroso, y en realidad nada tiene que ver con eso. Muy pegado a las órdenes religiosas. Exactamente. Toda esta cosa mística del cuidado. Sí, de entrega absoluta. Me entrego por orden de Dios, me entrego al cuidado de los enfermos. No. Pero sin duda debemos reunir una serie de cualidades los enfermeros, más allá de nuestra formación, que nos permita acompañar al otro. Tiene que ser el espacio, como yo muchas veces le digo a los estudiantes, estar en un hospital, en un centro de salud, educando, investigando. Uno en algún momento tiene que sentir, este es mi lugar, esto es lo que quiero ser. Sí. Y el sentido tiene porque mi intención es acompañar al otro en este proceso de la vida, la salud y la enfermedad. Inclusive acompañarlo hasta en sus últimos momentos. Sí, ¿no? Y acá me quería focalizar, porque me parece que acá en los últimos tiempos se ha abierto como un espacio nuevo, que antes por ahí no existía, que era el cuidado de los enfermos terminales, que tienen una enfermedad crónica, y se los llama los cuidados paliativos, ¿no? Y acá, en este concepto del cuidado paliativo, que gracias a Dios se ha incorporado como una opción y como una alternativa absolutamente válida para aquel que está sufriendo y que lamentablemente no tiene una cura sobre aquello que le pasa, bueno, que eso es muy importante. Entonces, la pregunta es, ¿se especializa para los cuidados paliativos o cualquiera puede acompañar este proceso? No, se especializa ahora por lo menos en el área de enfermería, en diferentes ramas, ¿no? Una es los cuidados paliativos. Sin duda, esto se ha tenido en cuenta no hace mucho tiempo y coincido contigo plenamente sobre la importancia del acompañamiento al buen morir, fundamentalmente el tratamiento del dolor. Ninguna persona merece sentir dolor y es muy importante el proceso y el cuidado que haga la enfermera, el médico y la familia en este proceso, ¿no? Sí. También enfermería se ha especializado mucho en un área de muchísimo crecimiento, que es el área de la neonatología, con toda la implicancia del crecimiento tecnológico y de la ciencia, que ha aparejado muchísimos tratamientos de fertilización, por ende también algunos embarazos múltiples. No, y acá yo siempre menciono lo que significa la importancia y la autoridad que tiene la enfermera en un centro de neonatología o una terapia intensiva, donde es ella o él los que están en el día a día en ese cuidado y saben de sobremanera la importancia que tiene el cuidado que tienen los padres respecto al ingreso o al egreso de ese lugar, ¿no? Cuánto riesgo se asume si no se responsabiliza en este sentido. Y yo siempre decía que cuando entrabas a la neo, la enfermera te miraba con cara y te requisaba de arriba abajo. Y uno al principio lo sentía como diciendo, ¿y quién es esta que me mira así si yo soy la mamá de estos bebés? Bueno, uno termina comprendiendo por qué es tan importante esta autoridad y esta presencia, muy celosas del cuidado por la vulnerabilidad de la situación de obvio, salud, ¿no? Obvio. Y también la enfermera en este momento está trabajando muchísimo porque nuestro cambio demográfico ha sido importante, la expectativa de vida al nacer ha crecido, tenemos un porcentaje mucho mayor en esta pirámide, que ya no es tan pirámide poblacional, de adultos mayores, de personas inclusive de 100 años y más que están viviendo, y necesitamos también especializarnos en el tema. Hay que acompañar y cuidar a los adultos mayores, que muchas veces se acompañan con situaciones de soledad, ¿no? Exactamente. Entonces, esta es otra área donde la enfermera está incursionando mucho en el acompañamiento. Lo mismo que en todo lo que se refiere a la educación, a la investigación y al trabajo en las áreas de salud. Creo que hemos también intentado modificar este viejo paradigma de ser formadas para trabajar dentro del hospital, al servicio de la enfermedad, para pensarnos en un trabajo más comunitario, en salud, en promoción, en trabajo para el autocuidado, enseñar el autocuidado, ¿no? Fundamental. Esto que también nos cuesta tanto, por eso digo, ¿qué nos cuida a nosotros? Obvio. Bueno, de eso se trata. La intención es poder revalorizar esta función que es tan importante, que es vital, y especialmente cuando uno está conectado con la función médica en sí, sabe de la importancia que tiene el cuidador, la enfermera, la técnica, aquel que, como decíamos recién, ofrece este servicio de cuidar, siendo o no enfermera, pero simplemente de acompañar en un proceso determinado en la vida. Gracias por habernos acompañado. A ustedes por invitarme.